Imagina despertar en un mundo donde las reglas de la vida han sido reescritas, donde una nueva forma de existencia, invisible a simple vista, circula entre nosotros sin que nadie sepa cómo controlarla. No es ciencia ficción, es algo que está a punto de convertirse en realidad. Científicos, impulsados por la sed de descubrimiento, están al borde de crear organismos espejo, seres que nunca han existido en la naturaleza. La promesa: revoluciones médicas, avances tecnológicos y una nueva era biológica. ¿El riesgo? Algo que podría borrar la vida en la Tierra tal y como la conocemos. ¿Has oído hablar de la quiralidad? Este concepto define la estructura de todas las formas de vida del planeta. Pero, ¿y si creáramos una versión invertida de la existencia misma? Puede parecer una idea brillante, pero hasta los mayores genios de la ciencia advierten que jugar con las reglas fundamentales de la biología puede llevarnos por un camino sin retorno. Estamos a punto de cruzar un límite que podría ofrecernos curas para enfermedades incurables, o ponernos ante un escenario de pesadilla que nadie podrá contener. Si piensas que esta amenaza aún está lejos, piénsalo de nuevo. Los avances ya han comenzado, y los expertos estiman que, en menos de 30 años, los organismos espejo podrían convertirse en una realidad total. Pero, ¿está la humanidad preparada para afrontar esto? Si quieres entender el peligro oculto detrás de esta innovación, sigue conmigo, porque lo que viene a continuación podría cambiar tu visión sobre el futuro de la ciencia. Y si este tipo de contenido te interesa, aprovecha para dejar un like y suscribirte al canal. Hay mucho más por descubrir. Imagina un universo donde la propia vida desafía sus reglas fundamentales. Científicos, en su búsqueda por lo desconocido, están experimentando con la creación de organismos espejo, seres cuyas moléculas estarían invertidas, como un reflejo en un espejo. ¿La promesa? Descubrimientos médicos revolucionarios. ¿El peligro? Un riesgo invisible que podría convertir la Tierra en un escenario de caos e incertidumbre. Como su nombre indica, esta vida espejo podría interactuar de formas impredecibles con nuestro ecosistema, desencadenando consecuencias que ni siquiera los científicos más brillantes pueden predecir. Si un organismo espejo escapara del laboratorio y encontrara una manera de reproducirse, estaríamos ante un thriller de ciencia real. Y el miedo no es irracional. Estas formas de vida podrían coexistir con las nuestras o, peor aún, competir con ellas. Sin depredadores naturales, podrían multiplicarse sin control, alterando la estructura biológica que conocemos. El mundo natural, que ha tardado miles de millones de años en equilibrarse, podría verse amenazado por un elemento que no encaja en las reglas que rigen nuestra biología. Algunos científicos argumentan que esta tecnología puede controlarse, pero basta con mirar la historia para sentir un escalofrío. Lo que comenzó como una promesa de energía limpia, llevó a desastres como Chernóbil. Lo que parecía la cura definitiva, como los antibióticos, dio lugar a superbacterias. Crear organismos espejo puede ser un salto evolutivo o un abismo invisible. ¿Estamos realmente preparados para afrontar las consecuencias? Cuando hablamos de amenazas para el planeta, lo primero que nos viene a la mente es la contaminación, la deforestación o el cambio climático. Pero hay peligros que escapan a los ojos y a las estadísticas ambientales convencionales. La creación de la vida espejo no deja rastros visibles de destrucción, pero tiene potencial de provocar un caos mucho mayor. No se trata solo de un nuevo tipo de contaminación, sino de una transformación estructural en la red de la vida. Y a diferencia del plástico en los océanos o el calentamiento global, este riesgo no se puede revertir con políticas medioambientales o tecnología sostenible. Imagina un microorganismo espejo que se adapte al medio ambiente. No tendría depredadores, no tendría competencia. Un simple error en un laboratorio podría liberar una forma de vida incompatible con todo lo que conocemos. Piensa en ello como un virus informático en el código fuente de la naturaleza, algo aparentemente insignificante, pero capaz de corromper todo el sistema. Los científicos pueden asegurar que el control es seguro, pero basta un fallo, un accidente, una variable imprevista, y las reglas del juego cambian para siempre. Es aterrador pensar que esta amenaza no vendría con humo en el cielo o mares oscuros de petróleo, sino con algo microscópico, silencioso e irreversible.
A diferencia de una fábrica contaminante que puede cerrarse o un bosque que puede reforestarse, la vida espejo, una vez liberada, no puede deshacerse. Y lo peor de todo, este peligro es tan ajeno a nuestra percepción cotidiana que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. Pero la ciencia avanza, y cuando nos demos cuenta, quizás ya sea demasiado tarde. La vida, tal y como la conocemos, sigue una regla fundamental, la quiralidad. Todas las moléculas biológicas tienen una orientación específica, como nuestras manos, que no pueden superponerse perfectamente. Nuestro ADN, nuestras proteínas y nuestras enzimas siguen este mismo patrón. Ahora, imagina que la ciencia decide desafiar esta lógica y crear un reflejo perfecto de estas estructuras. Parece ciencia ficción, pero es una realidad en fase experimental. El problema es que nadie sabe exactamente cómo podría interactuar esta inversión con la biología convencional. Alterar esta regla podría desatar un efecto dominó con consecuencias imprevisibles. En teoría, los organismos espejo no deberían poder utilizar los nutrientes disponibles en nuestro mundo. Pero, ¿y si la naturaleza encontrara un camino? Un simple ajuste evolutivo podría permitir que una bacteria espejo metabolizara a la materia orgánica convencional. Si eso ocurriera, no existiría defensa natural contra ella. Lo más inquietante es que, al ser molecularmente diferente, nuestro sistema inmunológico no sabría reconocerla ni combatirla. Y cuando la ciencia no tiene respuestas claras, la incertidumbre se convierte en el mayor de los temores. La quiralidad no es solo un concepto técnico de la biología, sino la base invisible que sostiene toda la vida en la Tierra. Manipularla puede ser como sustituir la pieza equivocada en un motor. Al principio, parece insignificante, pero en el momento menos esperado, la máquina deja de funcionar. Es un descubrimiento fascinante, pero, como cualquier avance radical, esconde un peligro latente. ¿Quién puede garantizar que abrir esta puerta no revelará algo para lo que la humanidad no está preparada? Cuando un informe de 299 páginas es publicado por algunos de los mayores expertos del mundo, incluyendo ganadores del Premio Nobel, no es una advertencia cualquiera. Es un mensaje claro de que estamos jugando con fuerzas que pueden escapar a nuestro control. La vida espejo no es solo otro avance tecnológico más, es una reescritura de las reglas biológicas que han sostenido la existencia durante miles de millones de años. Y una vez que algo así sale del laboratorio, no hay marcha atrás. Los científicos no están especulando. El informe presenta pruebas contundentes de que un organismo espejo liberado en el medio ambiente podría desencadenar una reacción en cadena imposible de contener. En el pasado, la Tierra ha vivido extinciones masivas por meteoritos o erupciones volcánicas. Pero esta vez, la amenaza no vendría del espacio ni de las profundidades del planeta, sino de un laboratorio. Esto plantea una pregunta incómoda. ¿El conocimiento debe tener límites cuando los riesgos superan los beneficios? Si hasta los mayores genios de la ciencia tienen miedo, quizás sea el momento de escucharles. Pero, ¿los gobiernos y las empresas biotecnológicas están prestando atención? La historia nos dice que las advertencias científicas rara vez se toman en serio hasta que el desastre ya está en marcha. El agujero en la capa de ozono, la crisis climática, la resistencia a los antibióticos, todos fueron ignorados hasta que el daño ya estaba hecho. Pero esta vez, puede que no haya tiempo de reacción. Las decisiones que tomemos hoy pueden marcar la diferencia entre la supervivencia y la extinción. Cuando un gobierno decide intervenir en una investigación científica, no es por casualidad. Tras la publicación del informe alarmante sobre la vida espejo, Estados Unidos ha revisado sus inversiones en esta tecnología. Lo que antes se veía como una promesa revolucionaria para la biotecnología, ahora se percibe con incertidumbre y miedo. Y es que, ¿y si la ciencia estuviera a punto de liberar algo que no puede controlar? Por primera vez, los legisladores se preguntan si algunas investigaciones deberían quedarse en el papel antes de que sea demasiado tarde. Esto nos hace reflexionar sobre la responsabilidad que los gobiernos tienen con respecto a la innovación. El dilema es claro: detener por completo el progreso o establecer regulaciones estrictas para garantizar que este conocimiento no salga de los laboratorios. Imponer restricciones puede parecer un retroceso, pero ¿y si es la única forma de evitar un desastre irreversible?
Basta con recordar casos como la clonación, la inteligencia artificial y la manipulación genética. Siempre que la ciencia avanza demasiado rápido, los líderes mundiales deben decidir entre fomentar o frenar el desarrollo. Sin embargo, hay un problema. ¿Pueden las regulaciones ser suficientes? En la biotecnología, las empresas privadas y los laboratorios independientes tienen un gran peso. Aunque un país imponga restricciones, el conocimiento ya existe. Solo hace falta un científico ambicioso, un inversor con pocos escrúpulos o un laboratorio clandestino para romper esa barrera. Los gobiernos pueden intentar contener el progreso, pero la historia demuestra que el verdadero peligro está en lo que sucede lejos del control oficial. Y la pregunta que pocos hacen es, ¿y si esta investigación ya ha avanzado más de lo que imaginamos? La vida sigue patrones fijos. El ADN y los aminoácidos, por ejemplo, tienen estructuras concretas. Algunos son diestros, otros zurdos, pero siempre dentro de la misma lógica biológica. Crear organismos espejo rompe esta norma, introduciendo una variable que nunca antes había existido en la naturaleza. ¿Qué pasa cuando esta nueva forma de vida interactúa con la biología tradicional? La respuesta no es tranquilizadora. Un simple error podría desencadenar una reacción en cadena que alteraría la base misma de la existencia. Imagina un organismo espejo capaz de alimentarse de los mismos recursos que sustentan la vida tradicional. Sería un competidor imparable, porque ningún depredador natural podría controlarlo. ¿Y si mutara? ¿Y si encontrara la forma de invadir células convencionales y transformarlas? Esto ya no sería solo un problema ecológico, sino una amenaza existencial para todas las especies, incluyendo la humana. Cuando hablamos de vida, cualquier pequeña alteración puede tener efectos devastadores. No estamos hablando de una simple bacteria o de un experimento aislado. Estamos hablando de una amenaza que podría alterar el equilibrio biológico, que tardó miles de millones de años en formarse. Y lo más preocupante es que no tenemos ninguna experiencia manejando algo así. Ningún antibiótico, ninguna vacuna, ningún sistema inmunológico está preparado para enfrentarse a esta amenaza. La ciencia está a punto de crear algo que ni siquiera sabe cómo controlar, y, cuando nos demos cuenta, podría ser demasiado tarde. Ahora que conoces la verdad detrás de la vida espejo, dime, ¿hasta qué punto debemos avanzar en la ciencia antes de que los riesgos superen las recompensas? Estamos ante un descubrimiento que podría cambiarlo todo, pero la gran pregunta es si realmente sabemos lo que estamos haciendo. ¿La humanidad está preparada para enfrentarse a las consecuencias de sus propias creaciones? O peor aún, ¿estamos creando nuestro propio final sin darnos cuenta? La historia nos muestra que cada gran avance conlleva consecuencias imprevistas. Pero cuando esas consecuencias pueden ser irreversibles, la cuestión cambia. La ciencia avanza, los experimentos continúan, y cuando queramos darnos cuenta, puede que ya sea tarde para detenerlo. ¿Qué opinas? ¿Deberíamos regular la biotecnología o confiar en que la ciencia sabrá manejar esta amenaza? Déjamelo en los comentarios. Y si te interesa seguir explorando los peligros ocultos del futuro, suscríbete y activa las notificaciones. Porque el mundo está cambiando, y los que estén atentos a estas transformaciones tendrán una ventaja. Nos vemos en el próximo vídeo.